Muy buenos días, mi nombre es Marcela Martino Aguilar y soy subdirectora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. Es un placer estar virtualmente hoy con ustedes. En esta próxima media hora que tenemos juntas, les propongo el siguiente recorrido. Primero, y a partir también de las lecturas previas que ustedes ya han podido hacer, hablar un poco sobre el principio de igualdad y no discriminación, para luego adentrarnos de manera sucinta por el tiempo, por supuesto, en algunos estándares que deben regir el accionar de los estados de nuestra región en el contexto de la pandemia por el COVID-19 en relación con las personas en contextos de movilidad humana. Y para ello haremos énfasis primero en algunas cuestiones generales que han sido destacadas por los órganos de protección internacional, para luego puntualizar brevemente en torno al derecho a buscar y recibir asilo y a la detención migratoria en el marco de la pandemia. Posteriormente, y en relación con este último punto, hablaremos de las medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco del caso de Jesús Vélez Lor contra Panamá, que justamente abordan esta situación, y cerraremos con algunas reflexiones sobre posibles buenas prácticas para implementar los estándares que vamos a repasar el día de hoy. Bueno, entramos en materia. En relación con el principio de igualdad y no discriminación, es muy importante destacar que todos los órganos internacionales y en particular los órganos del sistema regional que nos compete, que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, han reconocido el principio de igualdad y no discriminación como el núcleo central de la protección de los derechos humanos. Y así han dicho que es el principio que impregna y que debe regir toda la actuación del poder estatal en cualquiera de sus manifestaciones relacionada con el respeto y garantía de los derechos humanos. Y este principio debe considerarse como un imperativo en el derecho internacional general. En palabras de abogadas y abogados, sí, esto lo que decimos es que el principio de igualdad y de no discriminación pertenece al jus cogens, o sea, más allá de un tratado que haya podido ser ratificado por nuestros estados, el principio de igualdad es de obligatoria acatamiento para todos los estados según el derecho internacional y sobre él descansa todo el orden público nacional e internacional. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que todos los estados deben garantizar este principio a toda persona extranjera que se encuentre en su territorio sin discriminación alguna por su estancia regular o irregular, su nacionalidad, su raza o etnia, su género o cualquier otra causa. En el marco de la pandemia por el COVID-19, en el que se han producido múltiples impactos a los derechos humanos, es importante entonces entender que estos impactos afectan de manera diferenciada a ciertos grupos en situación de vulnerabilidad, como pueden ser las personas migrantes, refugiadas, desplazadas internas o víctimas de trata. ¿Qué significa ese impacto diferenciado? La Corte y otros órganos internacionales han determinado que existen diversos factores que generan que las personas se encuentren en situaciones distintas de vulnerabilidad según sus condiciones particulares, ¿no? Y estas condiciones de vulnerabilidad se pueden dar tanto por razones jurídicas, las normas, las políticas, las prácticas estatales, como por razones sociales que tienen que ver, por ejemplo, con estereotipos de género, racismo, xenofobia. Entonces, la combinación de esos factores generan que de manera, valga la redundancia, general, las personas en contextos de movilidad y las personas extranjeras o migrantes en otros países se encuentran en condiciones de particular vulnerabilidad de una afectación a sus derechos. En este sentido, aterrizando este principio de igualdad y no discriminación que está recogido en general por todos los instrumentos de derechos humanos, diferentes órganos de protección se han referido a qué implica la garantía de este principio a la luz de las medidas que se deben adoptar por parte de los estados para
hacer frente a la crisis sanitaria. En este sentido, la Comisión Interamericana, por ejemplo, dijo que se deben adecuar las medidas de contención de la pandemia, como por ejemplo la imposición de cuarentenas o restricciones de movimiento, medidas de aislamiento, cierre de fronteras, se deben adecuar a las obligaciones de protección internacional. Asimismo, la Corte ha dicho que se debe combatir la xenofobia, el racismo y cualquier otra forma de discriminación y extremar el cuidado a efectos de que durante la pandemia no se promuevan brotes de esa naturaleza con noticias falsas, incitaciones a la violencia o con discursos estigmatizantes que puedan redundar en violaciones de derechos humanos. Es decir, la pandemia no es una excusa para dejar de cumplir con las obligaciones internacionales y dejar de hacer efectivo el principio de igualdad y no discriminación. Y en ese sentido, las políticas públicas y las prácticas que se adopten por parte de los estados deben tener un enfoque de derechos humanos y contemplar que los derechos humanos son universales e inalienables, indivisibles, interdependientes y que se relacionan todos entre sí unos con otros. Y para que estas políticas públicas tengan efectivamente un enfoque de derechos humanos, tienen que tener perspectiva de género y de diversidad. Esto incluye la cosmovisión particular de pueblos indígenas, afrodescendientes, entre otros, y la interseccionalidad. Y me quiero detener un momento en este concepto porque la interseccionalidad tiene que ver con las condiciones que confluyen en la experiencia vital de una persona o de un grupo que hacen que puedan coincidir más de una condición de vulnerabilidad. Por ejemplo, no es lo mismo la situación en que se encuentra una persona en la capital con educación de una cierta condición socioeconómica con una niña indígena en una zona rural empobrecida. La interseccionalidad tiene que ver con cómo confluyen estos factores y cómo deben ser atendidos por los estados para incluir en las políticas acciones para garantizar que no hayan impactos discriminatorios. Una pequeña nota al pie que quisiera hacer es que en el marco de el contexto de la movilidad humana hemos hablado de migrantes, personas refugiadas, pero también es muy importante tener en cuenta los impactos de la pandemia en relación con aquellas personas que han sido desplazadas de manera forzada a lo interno de sus países. La relatora especial de Naciones Unidas sobre el tema ha dicho que las personas internamente desplazadas corren un riesgo mayor de exposición al coronavirus debido a el limitado acceso al cuidado de la salud, agua, saneamiento, alimentación y vivienda adecuados y a menudo enfrentan discriminación, ¿no? Por haberse tenido que desplazar de su lugar de origen, donde seguramente tenían una red de apoyo y unas condiciones de acceso a derecho mejores. Pero no solo eso, sino que la crisis sanitaria también puede agravar la situación y convertirse en una causa para nuevos movimientos migratorios, ya sea a lo interno de los países o hacia otros países como migración internacional. Habiendo visto este, digamos, recorrido por los alcances del principio de igualdad y no discriminación, pasaríamos ahora brevemente a analizar uno de los derechos que con mayor frecuencia han sido vulnerados durante la pandemia por el COVID-19, y este es el derecho a buscar y a recibir asilo. En las lecturas que ustedes tienen, tanto de referencia como que podrán encontrar al final de esta presentación, hay, por supuesto, una referencia a el amplio marco normativo que establece el derecho a buscar y recibir asilo, que incluye la Convención Americana en su artículo 22 y la Declaración Americana de Deberes y Derechos del Hombre, y además, digamos, de manera muy importante, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo, que contemplan el régimen de protección universal del Estatuto de las Personas Refugiadas. Son estos instrumentos y otros de carácter regional que establecen la base normativa que regula los derechos y las obligaciones de los estados en torno a aquellas personas que se ven forzadas a abandonar su lugar de origen o de residencia. Entonces, el asilo es, por decirlo así, la sombrilla, es una figura rectora que recoge la totalidad de las instituciones jurídicas que están vinculadas con la protección internacional de las personas que se ven obligadas a huir de su país. Y bajo el asilo se encuentra el estatuto de refugiado, que de acuerdo con la definición tanto tradicional como la definición ampliada que rige en Latinoamérica según la declaración de Cartagena y en los países que así lo han reconocido, comprende entonces, y voy a leer lo que tienen en su pantalla,
la protección de aquella persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad o no pueda, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país. O que, careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera residencia, no pueda, a causa de dichos temores o a causa de dichos temores, no quiera volver. Entonces, el término refugiado es también aplicable a aquellas personas que han huido de sus países de origen porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión, los conflictos internos y la violación masiva de derechos humanos. Esta última es la definición ampliada según la Declaración de Cartagena. Entonces, frente a este derecho de buscar y recibir asilo, el ACNUR, que es la Agencia de las Naciones Unidas, digamos, cuyo mandato es el seguimiento a los derechos de las personas refugiadas, ha dicho que los estados tienen la facultad efectivamente de regular la migración internacional dentro de sus territorios, pero que sin embargo, según el derecho internacional, hay medidas que pueden adoptar que no deberían, digamos, impedir que quienes huyan, de acuerdo a la definición antes apuntada, puedan solicitar asilo. Entonces, ¿qué implica en términos de las obligaciones de garantizar el derecho a buscar y recibir asilo y las políticas que los estados han estado implementando en el marco del coronavirus? ¿Qué implica garantizar ese derecho? Bueno, entre otras cosas implica garantizar el acceso al territorio en el país que las personas soliciten protección internacional. Y esto es muy importante porque como una de las medidas más generalizadas en nuestra región ha sido el cierre de fronteras, los estados están obligados a, habiendo cerrado sus fronteras, garantizar que personas que están huyendo porque su vida o su seguridad corre peligro tengan acceso al territorio en caso de que necesiten solicitar protección internacional. Otra medida que los estados deben adoptar para garantizar este derecho y para cumplir con sus obligaciones internacionales es garantizar la continuidad de los procedimientos de asilo y protección complementaria y cualquier otro mecanismo de protección. Es decir, si bien muchas de las instituciones públicas que dan seguimiento a las solicitudes de reconocimiento de refugio u otros procedimientos de protección complementaria han ya sea pasado a la virtualidad o cerrado sus oficinas, esto no puede significar que se detengan los procesos de reconocimiento de la condición de refugiado o de protección complementaria, porque la vida de estas personas y la garantía de sus derechos depende de ello. Y por otra parte, en el marco de también la pandemia, no se debería penalizar el ingreso o la estancia, perdón, irregular al territorio de un país en términos de vedar la protección internacional que una persona pueda necesitar. Entonces, la piedra angular, el corazón, digámoslo, de el derecho a buscar y recibir asilo está en el principio de no devolución, que al igual que el principio de igualdad y no discriminación que veíamos hace algunos minutos, es de cumplimiento obligatorio. Es, como decimos en el derecho internacional, jus cogens. Esta obligación, según ACNUR, aplica a cualquier situación que pueda resultar en la devolución, expulsión, deportación, retorno, extradición, rechazo o no admisión en frontera y que pueda poner en riesgo a una persona refugiada o solicitante de la condición de refugiado. O sea, un Estado que haga cualquiera de estas cosas como parte de sus políticas de contención del COVID-19 estaría incumpliendo este derecho a buscar y recibir asilo. O sea, cualquier persona con necesidad de protección internacional no puede ser de vuelta expulsada, deportada o su entrada no puede ser rechazada aún en el marco de la pandemia. Se deben adoptar medidas para garantizar que esto no ocurra. Pasando ahora al tema de la detención migratoria, que es otro de los impactos importantes que ha habido en nuestra subregión en el marco de la pandemia por el COVID, es importante que tanto la Convención Americana como la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre reconocen el derecho a la libertad y la prohibición a la detención arbitraria. Asimismo, la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos
de los trabajadores migratorios y sus familias reconoce los derechos a la libertad, la seguridad personal y la protección contra la detención arbitraria. Eh, ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana al respecto de la detención migratoria? Y esto es importante antes de entrar a ver cómo los estados han actuado en el marco de la pandemia. Es importante entender cuál era la situación anterior a la pandemia y cuál es el estado de la cuestión en torno a las obligaciones de los estados según el derecho internacional. La Corte Interamericana, en el caso Vélez Lor, cuya sentencia fue dictada hace 10 años y que ahora vamos a analizar un poco en mayor detenimiento, estableció que la detención y la privación de libertad por su sola situación migratoria irregular debe ser únicamente utilizada cuando sea necesaria, proporcionada, en un caso concreto, es decir, a partir de un análisis individualizado de cada situación y puede ser solamente admisible durante el menor tiempo posible y en atención a fines que sean legítimos. Es decir, en otras palabras, no pueden haber políticas públicas de gestión de la migración que se basen en la detención de personas en situación irregular como práctica generalizada y sin un control individualizado que permita determinar por qué en cada caso concreto esa detención, que es la última medida, la medida más gravosa porque priva de libertad a una persona que no ha cometido un delito, sino por su situación migratoria, debe ser la última medida que un Estado esté dispuesto a tomar. Y en el caso de niños y niñas, esta medida no está permitida según el derecho internacional del todo. Entonces, en el caso de la pandemia o la crisis sanitaria por el COVID-19, hemos visto lamentablemente algunas prácticas donde la detención migratoria se ha aumentado ya sea en número o en la sistematicidad de su uso. Los estados muchas veces han alegado que esto se debe a que el cierre de fronteras ha obligado a que personas que hubiesen estado en tránsito terminen quedándose por largos periodos de tiempo en su territorio. Pero, como veremos ahora en un momento, según una de las últimas resoluciones de la Corte Interamericana, eso no es justificación para incumplir las obligaciones que, como ya dije antes, tienen que ver con que la situación migratoria irregular de una persona no es condición suficiente para privarla de su libertad, menos en una época de pandemia donde eso implica un elevado riesgo. Y específicamente sobre esto también han habido distintos pronunciamientos de órganos, tanto el sistema interamericano como el sistema universal, en el sentido de que en general, durante esta crisis sanitaria, las personas privadas de libertad se exponen a situaciones de especial riesgo, porque muchas veces hay hacinamiento, porque hay condiciones sanitarias deficientes, porque muchas veces están detenidos en lugares que no cuentan con protocolos que permitan atender ya sea a las personas portadoras del virus o disminuir el contagio. En este sentido, el coronavirus implica tomar medidas rigurosas para mitigar el riesgo a la vida, a la integridad y a la salud de las personas que puedan estar detenidas. Y eso incluye tomar acciones en relación con el hacinamiento y sobrepoblación que pueden generar que se propague en mayor medida el coronavirus. Y además, especial atención en función de lo que veíamos hace unos minutos en relación con la interseccionalidad, pero también con lo que desde la ciencia sabemos que pueden ser condiciones preexistentes que coloquen a ciertas personas en un riesgo mayor, esto debe ser también atendido por los estados. Entonces, para resumir, si bien la detención migratoria no debería ser, aún en pandemia, la regla, en aquellos casos donde los estados, habiendo cumplido con un análisis individualizado, pormenorizado y consideran que esa es una medida que es necesaria, legítima y proporcionada y que obedece a un fin legítimo, tienen que garantizar condiciones para que estas personas ojalá no sean contagiadas del virus y su vida y su integridad no sea puesta en riesgo. Para ejemplificar un poco qué implica en estas obligaciones en relación con la detención migratoria, vamos a hablar ahora de las medidas provisionales otorgadas recientemente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco justamente de la sentencia del caso de Jesús Vélez Lor contra Panamá,
que como les decía hace un momento, fue dictada en el año 2010. Este caso tiene que ver con una persona migrante de origen ecuatoriano que ingresó a Panamá en el año 2002 por la frontera con Colombia en la provincia del Darién, en el sur de Panamá, y es detenido por las autoridades por no contar con una permanencia, digamos, regular dentro del territorio. En ese momento, el marco normativo panameño preveía además que cuando una persona hubiese ingresado de forma reiterada en 3 ocasiones, de manera irregular a un territorio, se podría ser condenado a una pena de carácter o a una sanción de carácter penal. Y esto fue lo que le sucedió al señor Jesús Vélez Dor, sin contar ni con asistencia legal, ni con un proceso adecuado, ni con ningún tipo de garantía del debido proceso, ni tampoco con la posibilidad de solicitar apoyo de su consulado o pedir protección. El señor Vélez Dor, estando privado de libertad sin nunca haber visto a un juez ni a una autoridad más que quienes lo detenían, fue condenado y fue remitido a una cárcel en la ciudad capital de Panamá. En el marco de este caso, donde la Corte condenó al Estado por la violación de los derechos del señor Vélez Lor, la Corte, como es su práctica, establece una serie de medidas de reparación que tienen que ver tanto con medidas de carácter de satisfacción como medidas que son muy importantes, que son llamadas de no repetición. ¿Qué quiere decir esto? Que son medidas que la Corte otorga u ordena al Estado para tratar de abordar las causas estructurales que generaron los hechos del caso y por lo tanto las violaciones. Y uno de los hechos de este caso fue justamente la práctica de la detención migratoria, ¿no? Que como ya vimos, no se dio en condiciones que cumplían con las obligaciones del Estado, las obligaciones internacionales del Estado. Entonces, una de las múltiples medidas que la Corte otorgó u ordenó en esta sentencia fue darle al Estado la obligación de que en un plazo razonable debiera adoptar las medidas necesarias para disponer de establecimientos con capacidad suficiente para alojar personas cuya detención es necesaria y proporcionada en el caso concreto. Es decir, le reiteró al Estado que no podía tener la detención migratoria como una política sistemática, pero que en los casos excepcionales donde fuera necesario a partir de una revisión individualizada, detener a alguien por razones migratorias, los establecimientos debían ser adecuados para tales propósitos y esto tenemos que entender que por lo tanto significa que no son cárceles y que ofrezcan condiciones materiales y un régimen acorde para las personas migrantes, que su personal sea civil y que esté debidamente calificado y capacitado. Esta sentencia, que como les decía es de hace más o menos una década, sin embargo, no ha sido plenamente cumplida por el Estado. Y eso ha llevado a que en el marco del coronavirus, las estaciones migratorias, que en Panamá se llaman estaciones de recepción migratoria, que eran lugares donde las personas migrantes se alojaban algunos días, pero que tenían restricciones de movilidad y por lo tanto son centros de detención, según el derecho internacional, se empezaron a llenar de más y más personas, a raíz sobre todo del cierre de las fronteras, ¿no? Que estas personas, muchas en tránsito hacia el norte del continente, no podían seguir su camino por la frontera con Costa Rica y luego más hacia arriba. Y empezó a generarse una condición de hacinamiento que llegó a estar 700% por encima de la capacidad de las 2 estaciones que se encuentran en el sur, en la provincia del Darién, en el sur de Panamá. Entonces, Segil, que es representante del señor Jesús Vélez Lor en el trámite ante la Corte Interamericana para el cumplimiento de la sentencia dictada por este órgano, solicitó en mayo de este año, a raíz de los informes de múltiples agencias de Naciones Unidas y de la propia Defensoría del Pueblo sobre las condiciones de hacinamiento y sobre el contagio que ya se había dado de personas en estos lugares, solicitó a la Corte Interamericana medidas provisionales. Esta es un mecanismo urgente que lo que busca es prevenir violaciones de derechos humanos, es decir,
no es un proceso para condenar, es un proceso para que se adopten medidas urgentes que permitan salvaguardar derechos que en casos, como lo ven ahí en la filmina, de extrema gravedad, urgencia, pueden generar daños irreparables en este caso, a la salud, la integridad y la vida de las personas allí detenidas. En un primer momento, la presidenta de la Corte otorgó medidas urgentes, porque las medidas provisionales deben ser decididas por el Pleno del Tribunal. Como el tribunal no estaba sesionando, la señora presidenta otorga medidas urgentes, luego la Corte nos convoca como representantes a nosotras desde SEGIL y al Estado para que en una audiencia pública expliquemos la situación y hagamos nuestros argumentos, y finalmente la Corte Interamericana reitera y, digamos, refrenda la decisión de la presidenta de la Corte y otorga medidas provisionales en el caso concreto. Y las otorga porque están directamente vinculadas con la medida de reparación de la sentencia del 2010 que el Estado no había cumplido a cabalidad. ¿Qué quiere decir esto? Si el Estado hubiera dejado de tener la política de detención como una práctica sistemática y hubiera tenido establecimientos adecuados para resguardar los derechos de las personas migrantes que en los casos eh, necesarios tuvieran que estar ahí, estas medidas de protección no hubieran sido necesarias. Pero es muy importante al analizar la decisión de la Corte, que está en su página web y a la cual ustedes pueden tener acceso, porque ahora nada más vamos a ver rápidamente algunas de las cosas que la Corte dijo. Es muy importante porque es un desarrollo que el Tribunal Interamericano hace de cuáles son las obligaciones del Estado, en este caso Panamá, pero que son aplicables igualmente a otros estados donde pueda haber detención migratoria, para garantizar los derechos a la integridad, a la vida y a la salud de estas personas. Entonces, ¿qué le dijo la Corte Interamericana al Estado de Panamá? Que debía reducir el hacinamiento, y esto incluye buscar medidas alternativas de alojamiento para las personas, sobre todo a los niños, niñas, en el caso de que sean no acompañados o en caso de que estén con sus familiares sin vulnerar el derecho a la unidad o el principio de la unidad familiar, garantizar el principio de no devolución, esto que ya vimos, ¿no? Nadie que requiera protección internacional puede ser deportado o expulsado a un lugar donde su vida o su seguridad puedan correr riesgo. Ya se habían reportado incidentes de abuso sexual y de violencia sexual en estas estaciones, entonces la Corte ordenó al Estado también tomar acciones para prevenir el riesgo de esta violencia, establecer protocolos para la prevención del contagio y para la atención de las personas que estuviesen infectadas, dar acceso gratuito y sin discriminación a servicios de atención en salud, dar acceso gratuito y servicios de atención en salud sexual y atención de maternidad, porque había varias mujeres en estado de embarazo, y facilitar los servicios de atención de salud para niñas y niños, adoptar las medidas necesarias para superar las barreras de acceso a la salud y la información, porque obviamente además estos centros de detención están en lugares alejados, en una zona, digamos, eh, no solo lejana de la capital, sino con condiciones, digamos, de temperaturas muy altas y de, digamos, casi selváticas, ¿no? Y las barreras de acceso a la información, porque la incertidumbre sobre cuánto tiempo iban a permanecer detenidas estas personas también estaba generando impactos en su salud mental. Medidas para asegurar limpieza, ventilación, desinfección, dotación de materiales para desinfectarse y proteger al personal de custodia y sanitario, porque ya también habían habido casos de contagio, promover medidas de higiene recomendadas por las autoridades de salud, proveer alimentación suficiente y agua potable para todas las personas, tanto del personal como las que estaban detenidas, posibilitar acceso a servicios de salud mental, porque también organismos de Naciones Unidas habían documentado el profundo impacto psicosocial de estar detenidos por periodos prolongados en el marco de una pandemia en condiciones de hacinamiento que por supuesto generaban desesperación y miedo. Garantizar el acceso y el monitoreo de personas independientes, ya sea de la Defensoría, de la Procuraduría de Derechos Humanos, según cada país, y de organismos internacionales y la sociedad civil, y evitar
que las medidas que se promuevan, que las medidas que se adopten, perdón, promuevan la xenofobia, el racismo o cualquier otra forma de discriminación, porque es común que cuando se adoptan medidas de carácter especial, que son necesarias para garantizar los derechos de las personas por sus condiciones particulares de vulnerabilidad, la reacción sea de algunas voces de xenofobia o de estigmatización en el sentido de decir que se están utilizando recursos públicos para proteger los derechos de personas, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy claro de cómo esos estándares generales de aterrizar el principio de igualdad y no discriminación al contexto específico de un desafío en la pandemia tiene que tomar en cuenta este grado, digamos, de concreción. Y ya para terminar, como veíamos al inicio, en el marco de la crisis sanitaria que todas estamos viviendo, los estados tienen la obligación, entonces, según el principio de igualdad y no discriminación, de no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones que sean discriminatorias, también de eliminar aquellas medidas que sean de carácter discriminatorio, y es muy importante entender que algunas veces las medidas no son discriminatorias por sí mismas, o sea, no pretenden ser discriminatorias, pero que aún así pueden tener impactos discriminatorios por las condiciones diferentes en las que están algunas personas, ¿no? Y combatir las prácticas de este carácter y establecer normas y medidas que reconozcan y aseguran la igualdad entre todas las personas. En este sentido, como lo dijeron en un pronunciamiento conjunto la Organización Mundial de la Salud, ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los estados tienen que hacer todo lo posible para proteger los derechos y la salud de todas las personas. Pero es que además de que es una obligación, proteger los derechos y la salud de todas las personas también va a ayudar a controlar la propagación del virus, porque el virus que puede afectar tanto a personas en contextos de movilidad, extranjeras, refugiadas, como nacionales, se va a propagar independientemente de una condición irregular o de una persona en situación de movilidad. Este, y en ese sentido, hay varias prácticas que se han hecho desde los estados, si bien hay muchos desafíos y muchos retos que todavía le quedan a los estados para poder realmente honrar sus compromisos internacionales y garantizar los derechos de las personas, pero también hay cosas que se han hecho bien y que son manifestaciones concretas de cómo estas medidas garantizan el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Por ejemplo, se han hecho campañas de información y sensibilización a través de radio, de WhatsApp, informando a la población sobre sus derechos, sobre la posibilidad de acceder a atención en salud. También en algunas situaciones, en el caso de Costa Rica, por ejemplo, concretamente, se dio la suspensión de una multa que iba a iniciar a ser cobrada este año, que no tenía que ver, digamos, que tenía que ver con la condición prolongada en situación irregular, pero que como efecto colateral lo que podía significar es que aquellas personas que tuvieran que pagar esa multa o que tuvieran temor a que se les cobrara esa multa no iban tan fácilmente a acudir a las autoridades de salud a pedir asistencia o a decir que tenían síntomas porque iban a tener miedo de que de que se les pudiera cobrar la multa, y por lo tanto eso genera una condición de muchísimo más facilidad de propagación del virus, también detener cualquier campaña de deportación de personas en situación irregular, porque eso lo que hace es que las personas teman a las autoridades y no busquen ayuda en un momento donde la atención sanitaria debe ser la regla para todas y todos. Eh, Otra buena práctica ha sido la inclusión de, por supuesto, en condiciones de igualdad de todas estas personas desplazadas, migrantes en situación eh, irregular o regular, de personas refugiadas, para recibir apoyo en momentos donde hay una precariedad laboral y un difícil acceso a necesidades básicas como alimentación, salud o vivienda por la pérdida de ingresos. Y otra muy importante, y que hemos visto tanto buenas prácticas como lamentablemente malas prácticas en la región, es que hayan narrativas incluyentes desde las más altas autoridades, tanto de salud como políticas, porque la prevención de la estigmatización de las personas extranjeras o en el contexto de movilidad es básica
para poder garantizar su acceso a derechos en igualdad. Es importante derribar los mitos de que han sido personas extranjeras las que han traído el virus o personas deportadas a algunos países estigmatizadas como las que han traído el virus, cuando son los estados los que están obligados a generar protocolos para que el traslado de esas personas no ponga en riesgo su vida y su salud. Pero también han habido muchas veces manifestaciones de los funcionarios de salud en el sentido de que todas las personas estamos vulnerables a esta pandemia, estamos vulnerables al virus y todos en igualdad tenemos derecho a la asistencia y a la prevención para el contagio o a la atención médica en caso de haber sido afectados por el COVID. Y bueno, con eso entonces cerraríamos este espacio. Les dejo en esta última pantalla algunos recursos adicionales que pueden ser de su interés. Tegil tiene una página dedicada a cuestiones de coronavirus y derechos humanos, que por supuesto es más amplia, no solo es de temas de movilidad, pero que tiene recursos y estándares interesantes que les pueden servir. Igualmente tenemos un boletín sobre la política migratoria estadounidense, los avances o retrocesos que se dan en decisiones y en política migratoria que tienen un impacto sobre la región mesoamericana, y está en español. Ahí tienen el correo de mi colega Sofía Espinal, que si desean recibir este boletín u otros boletines que tenemos, pueden escribirle eh, para ser incluidos en nuestra lista de distribución. Y muy próximamente, SEGIL además va a lanzar la página de Movilidad Humana en Mesoamérica, donde también habrán recursos disponibles con enfoque de derechos humanos a los que ustedes, por supuesto, pueden acceder. Y ahí también tienen mi correo y quedó, por supuesto, yo y SEGIL quedamos a sus órdenes. Muchísimas gracias.